Hoy es 16 de febrero del año 2014, perdón. Vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, nos inclinamos ante el trono de gracia a ustedes para dejar nuestros pecados. Sabemos que continuamente no podemos caminar en rectitud y en justicia. Tratamos de hacer lo que usted demanda de nosotros, hacer justicia, misericordia y tratar de ser humilde ante usted, pero sabemos que continuamente a veces nos ensuciamos los pies y las manos, por eso siempre corremos a Cristo para poder entrar después con nuestra conciencia, ahora sí, ante su presencia. Por eso le pedimos a usted que nos esté guiando en este servicio por su Santo Espíritu y su Santa Palabra para estar considerando este libro. Necesito, como dijo el profeta Miqueas, que pueda estar lleno del Espíritu de usted. Le pido en este momento que usted nos esté guiando a nosotros, para no ser oidores también, sino también ser hacedores. Vamos entonces en el día de hoy a cantar un himno basado en Miqueas 6, versículo 8, que voy a dar lectura para empezar el himno. Miqueas 6, versículo 8, si quieren leer conmigo, leo, si lo leo yo. Miqueas 6, 8, dice así: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que de él demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Basado en ese texto de Miqueas, vamos a cantar entonces un himno cuando quieras empezar a cantar. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pides tú de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante ti. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pides tú de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante ti. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Y justo algo de eso que vamos a tocar es el título del sermón, ¿no? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? O sea, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? O sea, muchas veces queremos hacer o decimos que quiero buscar a Dios, o quiero hacer esto para Dios, o queremos vivir una vida cristiana, pero eso es lo que queremos nosotros hacer, pero ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? O sea, ¿qué es lo que está pidiendo? Debemos pensar, o sea, si de verdad nosotros lo que queremos estar haciendo está de acuerdo con lo que está estipulado, lo que está escrito, está inspirado en su santa palabra. A veces quizás queremos hacer algo y no está de acuerdo en él, como los judíos, como Pablo escribe en los judíos, ¿no? Que ellos teníamos el celo, pero no conforme a ciencia. Ellos no sabían que tenían un gran celo. Pablo tenía gran celo y perseguía a los cristianos, lo hacía con celo, pero no era conforme al conocimiento de Dios. Entonces debemos saber qué es lo que pide Dios de nosotros una vez que somos cristianos. Entonces los invito a considerar el libro de Miqueas. Vamos a abrir el libro de Miqueas con esa idea en mente. Vamos a abrir primero, como siempre todos los domingos, aclaro algo, siempre digo, todos los domingos estamos viendo un libro de la Biblia, vamos por arriba viendo un poco de historia, lo que va a hacer ahora, nos situamos bien qué estaba sucediendo, esto es lo que hacemos para no decir, bueno, abro el libro de Miqueas y se me ocurrió hablar de este tema, y yo cambio todo el libro y lo adapto a mi forma. Por eso hacemos históricamente y gramaticalmente, nos posicionamos en ese tiempo, qué es lo que estaba sucediendo, y bueno, hablamos qué es lo que predicaba el profeta. Tratamos de ver a Cristo ahí en aplicación para nuestras vidas. Siempre lo vengo diciendo hace meses esto, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Y Miqueas, ¿no? El libro de Miqueas, bien, vamos a ver cómo él después hace un juego con su nombre, ¿no? Como él dice, este profeta, vamos a hacer nación
ya han leído o han escuchado su audiolibro, sabrán que él nació en Moreset, ¿no? Que era una aldea más tranquila, o sea, en las lomas de Judá. Eso estaba a los 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén, ¿no? Y él, como Amós, era un campesino, vamos a decir, un agricultor, que llegó a ser, vamos a decir, un predicador, un profeta, ¿no? Que él sabía muy bien y conocía muy bien a Dios, ¿no? Y él profetiza en la época de él en Judá, a los reyes de Judá. Vamos a ver cuánto en esa época, ¿no? Esos, vamos a ver dentro de un ratito que eran Jotán, Acaz y Ezequías. Si abren ahí en su Biblia, en el primer capítulo dice ahí que estaban los 3 reyes. Esa es la época en que profetizó, o sea, históricamente él estaba en esa época, ¿no? En sí, él tenía otro, vamos a decir, contemporáneo, por decir, porque era el profeta más menor, de Isaías, que estaba en Judá, Amós y Oseas, que estaban en Israel. Él estaba en esa época más o menos que él profetiza. Se cree que él pudo llegar a ver la caída de Israel en el año 722 a.C., ¿no? Cuando él profetiza, antes de que llegara a eso, cuando él profetiza, después pues llega a ver eso de que el nombre de él, o sea, es quién como Jehová. O sea, el nombre de él sería algo así, o sea, el nombre, vamos a decir, Miqueas, ¿no? ¿Quién como Yahvé? ¿Quién como Jehová? Y eso es un poco lo que hablaría él. ¿Quién puede llegar a ser como él? ¿No? Ser perfecto porque yo soy perfecto. O sea, sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, Miqueas empieza a descojonar un poco con el nombre de él. Todos los profetas tenían un nombre. Isaías, cada uno de ellos tenía un nombre. Daniel, Dios de mi juez, cada uno tenía un nombre porque Dios le ha puesto un nombre para una tarea específica, ¿no? Eso era, cada uno tenía un nombre. Emanuel, Dios con nosotros. O sea, entonces cada uno tenía un nombre por algo. Y él era Miqueas, ¿no? Él significaba quién es como Yahvé. ¿Quién puede llegar a ser como él? ¿Qué Dios pagano, qué Dios con minúscula puede llegar a ser? A la magnitud de él, sabemos que nadie, ¿no? Y en la época esta vamos a ver que eran muy oprimidos, o sea, es otro profeta, vamos a decir, defensor de pobres. Como Cristo vino a los pobres, tanto espiritualmente como materialmente, en la época de Cristo. Pero que sucede que en esta época, tanto Amós como Miqueas eran, vamos a decir, Dios elige, vamos a decir, una persona, vamos a decir, como de barrio, como acá. Una persona que no tiene un estudio, no era como Isaías, que estaba en la realeza, no era como otros profetas o Saulo de Tarso que conocía. Este era un campesino, vamos a decir, como Amós, otro que estaba también, y lo llama, para que cuando él fuera a la gran ciudad, él no se iba a sorprender. Vamos a ver que también Miqueas no era un profeta, o como diríamos hoy, un pastor que recibe un sueldo. Los otros profetas sí cobraban por llevar un mensaje. Miqueas no, entonces va un poco a tocar eso y un poco de esto que muchos sabemos que no le gusta mucho incluso a los pastores de hoy en día, más que hablemos de estos temas, ¿no? Y Miqueas, por eso vamos a ver que él se llena del Espíritu de Dios para tener que estar hablando y vamos a decir, enmascarando a ellos, ¿no? Y ellos, estos pobres, en la época de él, se lo vamos a decir, se le ponían unas cargas duras de llevar sobre sus hombros, porque aquellos que tenían mucha plata los hostigaban a los pobres, a los que tenían poco, vamos a decir, le ponían, estos ricos, le ponían, vamos a decir, era una época de guerra, y entonces es como que le imponían mucho peso en los impuestos, es como que hay una guerra o algo acá, y se le imponga, no, tenés que pagar esto y los tributos para que vayan a la guerra, ¿entendés? Algo así. Entonces el pobre era muy afectado. Cuando el país está acá en Argentina, cuando el pobre, ¿quién es el más afectado? Cuando está toda la cosa más, nosotros. Nosotros somos los que, el rico capaz tiene sus dólares, sus euros, y capaz que dura un tiempito más. Nosotros en el primer mes quedamos todos, en la primera semana, ¿no? Entonces ya quedamos ahí nomás. Entonces, ellos eran, vamos a decir, un hostigamiento a los pobres. También en los tribunales de justicia no se hacía la rectitud, porque sabíamos que Dios ha puesto jueces, hizo jueces para hacerlo recto, pero ellos jugar con equidad y rectitud, pero ellos no lo hacían. Entonces, eso es lo que sucede. Había todo, que ya es más de lo mismo, todos estos meses que venimos viendo, que era así, los sacerdotes lo mismo, los sacerdotes eran otros mercenarios que cobraban por su servicio, porque ellos tenían que hacerlo gratis, decía en la ley, ¿no?
Y los pobres, al no tener, o sea, dinero para estar pagando, ellos quedaban, vamos a decir, sin una dirección espiritual, no podían tener, como el día que nosotros estamos en la iglesia del centro acá, y te cobraban, esto que estoy haciendo yo, se cobraba. Cuando yo quise hacer en el instituto bíblico, sí, tenés que pagar, me acuerdo si era 50 pesos de esa época, no me acuerdo, algo así. Digo, caramba, yo estoy cobrando 300 pesos, argentino, me cobras 50 pesos. ¿Cómo me podía? Y después el diezmo. Entonces ya salía así como gallina desplumada. Entonces, ¿quién estudia ahí? No tenés un conocimiento. Entonces, bueno, eso que sucedía, que está sucediendo acá en Mar del Plata, en toda la Argentina, en todo el país, ya se sucedía en la época de Israel. Estaban corruptos, tanto sacerdotes cobraban como profetas por predicar. Entonces, esa es la época, me estoy hablando de empezar un libro para que se puedan parar bien lo que sucedía eso. Entonces eran profetas asalariados y sacerdotes corruptos que estaban en esa época, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo un poquito más o menos, ¿no? En esa época, ¿no? Bueno, vamos a abrir, o sea, un poco nuestras Biblias en el capítulo 1 de Miqueas. Condenación de Israel y Judá, dice así la Biblia que yo tengo. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio acerca de Samaria, Jerusalén. Oí pueblos todos, escuchad tierra cuanto hay a ti, sea el Señor Dios, testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Bueno, y empieza, viene como siempre, vamos a decir, común, todo vino palabra al profeta, ¿no? Siempre viene para nosotros, cuando vamos a predicar la palabra, nosotros tenemos que ir a las escrituras, a ver qué dice las escrituras, comparar, bueno, la palabra que viene es el domingo para el pueblo de Dios, está inspirada, o sea, en su palabra y su Santo Espíritu, ¿no? Bueno, ahí se pueden situar sus ojos sobre las escrituras, dice, aparecen 3 reyes, que está, dice, en los días de Jotán, Acaz y Ezequías. Voy a ir un poquito rápido para contar esto, que ya hice una introducción, pero igual. Esos 3 reyes, vamos a decir que Miqueas profetizó, o sea, en la época de 3 reinados, su vida, vamos a decir que contó en la época de 3 reyes. O sea, creemos que estos 7 capítulos en su vida, no es que se escribió estos 7 capítulos así, pum, el clip y ya está, en una semana lo escrito, no, fue en su época y en diferentes profecías. Están puestos acá, vamos a decir, todos juntos, ¿no? Pero porque vemos que hay 3 reinados acá. El primero que aparece ahí es Jotán, vamos a decir a Jotán, Acán y Ezequías, pero Jotán, vamos a decir, este rey se había dedicado, vamos a decir, a lo que era, tenemos que entender que en esa época había una guerra entre las naciones, entonces se dedicó más a lo que podría político y lo que es militar en Judea, y estaba más como que interesados en eso, en ese rey, ¿no? Porque había peleas, Judea, o sea, ya habíamos visto que se había juntado con vamos a decir, como Efraín, se había juntado, habían querido juntarse con los asirios, después los atacan, los asirios en esa época de Jotán quieren atacar también a Judea, pero después sabemos que en la época de Ezequías, bueno, Dios los protege a ellos, que ya lo vimos esto. Entonces de Jotán lo que se encarga de hacer, esos 3 reyes que aparecen en el capítulo 1, hace lo malo, es un rey malo. Él continúa con la idolatría, ¿no? Que él había heredado, ¿no? Acá, el segundo rey que aparece ahí, que está ahí, dice acá, este fue el peor de los reyes de Judá, porque en sí este rey, vamos a decir, sigue con la idolatría, este siempre idolatría ellos. Idolatría es poner algo delante de Dios y no siempre Dios. Te levantás la música, la tele, y digo, si no es malo, no es malo, pero pusiste algo de Dios antes de orar, estudiar las palabras, y siempre poner algo delante de mí, dice Dios, algo que esté delante de él primero. Entonces, ellos siempre seguían. Acuérdense que esto no es porque pecaron, sino que es porque persistían. Eso viene el castigo, no porque peca, porque pecar te la podías arrepentir, pero ellos persistían. Eso es muy importante que lo acuerden. Persistían y persistían y persistían y no querían. Sabemos que es así, pero no quiero dejarlo. Pero la ley es así, pero no quiero dejarlo. Entonces Dios viene, era por eso. Entonces este acá era uno de los peores de ellos, porque en sí, pues sabemos, si no se acuerdan, yo le voy a recordar,
él había pasado, tirado a sus hijos a los fuegos, a Moloch, entregó sus hijos. Bueno, esta es la realidad acá, por eso nombro eso para que nos podamos acordar. Era un rey muy malo, hasta a sus hijos propios entregó a sus hijos, ¿no? Sabemos siempre lo mismo, digo hoy, ¿no? Hoy entregan a sus hijos no a Moloch, pero lo entregan a la televisión. Lo ponen ahí, los Simpsons ahí, y después los hijos, ¡ay, qué pasó! ¿Por qué habla así? ¿Y por qué habla así? Porque lo pará frente al dios Moloch, ahí, que está ahí, aprende todo ese lenguaje. Y hoy también lo pasan así por fuego, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y esos fuegos dejan una marca en su conciencia de sus hijos. Bueno, no quiero hablar de eso, ¿no? Pero entonces, el rey también, vamos a decir, hace lo malo en Jerusalén, y él permite que haya hechicería, por eso creo que fue uno de los peores, hechicería, eliminación, sacrificio a los dioses, cananeos. Y bueno, en esa, vamos a decir, en esa época entra el profeta Isaías y Miqueas, que estaba también, ahí ya está entrando Miqueas también. Miqueas contemporáneo de Isaías. Vamos a ver que se juntan la profecía de Isaías 2 con Miqueas acá. Y el tercer rey que aparece ahí es Ezequías, que está en capítulo 1, ahí, que es el último, Ezequías. Este rey, vamos a decir que es el rey que ya vimos en mucho, cuando estuvimos viendo el libro de los reyes. Es el rey que se acuerda que yo vi que es el rey que hizo la reforma en la religión, que hizo la reforma, que salió la ley, que quemó todo. Bueno, este es el rey, vamos a decir que hace lo bueno. Este rey que aparece ahí, vamos a decir el que vuelve a restablecer la Pascua. Este rey, vamos a decir, Dios, o sea, él haya la gracia de Dios porque Dios perdona a Judea por medio de este rey que se arrepiente de la maldad, ¿no? Y entonces él pide una guía, ¿no? O sea, vamos a decir, entre otras cosas que hizo, había una serpiente que se había guardado, la serpiente de bronce, que estaba hace 700 años, ¿no? Y todavía le siguen quemando incienso. Este rey manda, destruyan esa serpiente que de Moisés, porque estaban ahí. Entonces hace muchas cosas buenas, tira los lugares altos, se decía que estaban los altares a los dioses esos paganos. Todo esto había traído mucho de tampoco, también había traído un poco de Salomón. ¿Se acuerdan que se había juntado con las mujeres? Eso que había traído, bueno, muchas de las cosas se fue metiendo así. Todo eso durante. Y sus 700 años estuvo ahí adentro prendiendo incienso al pueblo de Israel. Me escuchado que traigo una serpiente y le prendamos incienso durante 700 años. Imagínate, y ellos tenían la ley, la Torá, todo eso, ¿no? Entonces este rey, bueno, hace lo bueno. Lo único de malo es que cuando él dice que se va a morir, le pide algo a Isaías, que le viene a decir Isaías, así dice que vas a morir, se va Isaías. Y él dice, no, que le pide así, bueno, y se vuelve, que igual dice que le diga que iba a vivir 15 años más. ¿Te acuerdas que hablamos? Y no me dio tiempo ese tiempo de hablar. Lo que sucede, ¿qué sucede? Que si él hubiera muerto, vamos aceptado lo que Dios decía, dijo, por favor, Dios dice, bueno, 15 años más. ¿Qué sucedió en esos 15 años más? No, en sí, bueno, no, a causa de esos 15 años, si él hubiera muerto en paz porque había hecho las cosas, él no hubiera tenido un hijo. Lo que sucedió es que en sí nació Manasés, y este hijo de él, si él hubiera muerto en paz, no hubiera nacido este hijo. Pero esos 15 años que Dios le da, él tiene un hijo, y entonces de ese hijo nace la apostasía de nuevo. Y ese hijo es lo que hace, vamos a decir, es lo que hace lo malo, ¿no? Y bueno, eso es lo malo, o sea, que sucede, ¿no? Bueno, pero en la época de Ezequías, él consulta a Isaías, Dios le manda, vamos a decir, que no se preocupe que estos asirios no iban a atacar a Judea, entonces manda un ángel y mata a 185.000 asirios. Eso fue cuando el rey Ezequías, que aparece en ahí en la Biblia de Miqueas, que en el versículo 1, que es un poquito el rey ese para recordar lo que bueno, en la época esta es donde entra, vamos a decir, Miqueas, ahí en la época de estos tres reyes, está entrando el profeta Miqueas allá a predicar, a traer el mensaje, ¿no? Y bueno, también predica un poco en la parte cuando está este hijo Manasés, ¿no? Que hacía lo malo, ¿no? O sea, en Samaria. Sabemos que hizo lo malo este rey Miqueas porque en Samaria, Dijiste rey Miqueas. Ay, perdón, el rey Manasés, gracias, rey Miqueas, que se me mezcla tanto nombre que, gracias, el rey Manasés, ¿no? Que hace lo malo, y incluso vamos a ver que el pecado se pasa, vos podés comer pecado, pero lo malo es peor si vos contaminás a tu hermana o a tu hermano. Bueno, en Ezequiel 23 vimos una vez las parábolas de Ezequiel, que vimos una vez, hace el año pasado, y vimos que Samaria contamina a su hermana, vamos a decir que es
Judea, y Judea hace peor que Samaria, se convierte todavía en peor todavía lo que hace, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede un poco vamos a decir, en la época de estos 3 reyes que estaban ahí. Bueno, en el capítulo 1, un momentito. En el capítulo 1 vamos a ver el inminente juicio de Dios sobre Israel. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo, el capítulo 1, donde iba a venir un juicio sobre Israel y Judá. En este capítulo se iba a condenar los pecados, pero los pecados, todo el capítulo que tiene ahí, los pecados contra Dios mismo. Nosotros pecamos contra Dios y después pecamos contra el prójimo. Cuando le hacemos bien al prójimo es porque estamos bien con Dios. Cuando no le gritas al prójimo, le hacemos mal es porque por algo está pasando que no estás bien con Dios. Bueno, primero ya van a pecar contra Dios y después van a estar mal con el prójimo. Eso es lo que ya sabemos, ¿no? Que lo estudiamos, no sé si llegamos a llevar en los catecismos, bueno, en las confesiones. Hemos estudiado un poco esto en la Biblia misma. Está. Si no estás alineado con Dios, no podés estar bien con el prójimo, ¿no? Como podés amar a tu prójimo si no amas a Dios, ¿no? Es así. Entonces vamos a ver eso. Dios empieza vamos a decir, a mostrarle su juicio. Él iba a decir en tren adelante que él iba a descender. Bueno, esto es, vamos a decir, en sí no es algo literal, por eso no podemos tomarlo literal como que Dios baja, desciende por una escalera, el versículo 3 ahí, que iba a descender, ¿no? No es que sucede así, ¿no? Está escrito en un lenguaje para que nosotros podamos entender, por eso no podemos tomar literal casi todo lo que aparece ahí, porque Dios no desciende de esa forma como aparece, ¿no? Lo que sí está hablando es que Él va a descender su juicio sobre ellos, porque se habían desviado Samaria y Jerusalén, ¿no? Estas son las capitales, Samaria y Jerusalén eran la capital de, vamos a decir, de los reinos de Israel y Judá, ¿no? Entonces dice, oí pueblo todo, o sea, a ellos se está refiriendo, ¿no? Que va a venir esto. En el 1.5 dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de Leá, y así no hay texto por texto, porque si no, no terminamos, no es un estudio exegético, es por ahí, por arriba, viviendo un poco de todo. Pero dice todo esto por la rebelión de Jacob, los pecados a causa de Israel, o por la rebelión de Jacob, no es Samaria. Bueno, dice ahí, esta rebelión en el hebreo vendría algo a ser así. Dios dice así, no quiero, pero mirá, acá en primera, no quiero, ya lo sé, yo era cristiano antes que vos. Rebelión es no quiero, no lo voy a hacer, pero Dios dice que no. Bueno, eso es el pecado de rebelión. La persona sabe hacer lo bueno, pero no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. No es que no puede, lucha con un pecado entre la carne y el espíritu. Durante la semana lo tiró y como Bunchan dice, aunque me hayas tirado, enemigo mío, dice, no te alegres, dice, porque otra vez me levantaré. O 7 veces se levanta el justo. O la lucha entre la guerra del espíritu y la carne. Hay un cristiano peleando contra los deseos que todavía están adentro de él. Pero Dios dice así, Dios tiene que dejar esto. Acá, no quiero, no. Dios es salvo sin por gracia, salvo siempre salvo, y no, Dios ve mi corazón. No se trata. Se trata de que la persona no quiere. Es muy diferente que la persona sabe que tiene este pecado y le lucha y quiere amortiguarlo y ya no está tanto como estaba el año pasado, porque todavía estaba luchando. Esa persona está luchando contra algo. En este caso ellos estaban con la idolatría, ellos no querían dejar la idolatría. Pero hay personas que le están peleando y a pesar de eso se va disminuyendo el tiempo en esa parte hasta cuando en algún momento morirá eso o Cristo le vendrá a buscar. Pero esa pelea, él está en pelea sobre esa idolatría. Entonces esa persona es un cristiano, alguien que no quiere pelearle y dice no quiero. Por eso es importante que entendamos acá la palabra en hebreo rebelión. No querían ellos. Bueno, entonces Dios dice, viene juicio entonces sobre ellos. Todo esto vendrá a decir, vamos a decir, Dios iba a hacer un llamado, porque en sí, vamos a ver en su soberanía, en su providencia, Él utiliza, ya vimos, a gente o cosas para castigar o disciplinar a sus hijos. Entonces en el 5 vamos a ver, dice que
iba mensaje a las naciones, él iba a tener un juicio. En el 6 dice que iba a hacer un montón de ruinas. Dice, haré después de Samaria un montón de ruinas del campo, lugares para plantar viña. Bueno, dice que en el versículo 6 que iba a hacer ruinas. Si ustedes buscan en Google o algo así, dice que no quedó nada ahora. O sea, Samaria no hay nada, no quedó un rastro de nada. En sí no ha quedado nada, o sea, de Samaria, ¿no? Un montón de ruinas dice que iba a quedar, ¿no? Samaria sí había caído en la historia, vamos a decir, en las manos de Salmanasar, que era el rey de Asiria en el año 722 a.C. Esto creo que lo vio el profeta Miqueas, porque en la época que él profetiza, creo que él llega a ver esto, o sea, él llega a ver parte de la profecía de Isaías, la profecía de él, puede llegar a ver este coso, ¿no? Un poco esto está en el Salmo 79, versículo 1 también. En el 7 dice los ídolos destrozados. Dios dice que iba a destrozar a todos esos ídolos, ¿no? A las imágenes que se habían ganado junto a la ramera. Y bueno, Dios dice que ya que ustedes no lo van a destruir, dice, bueno, entonces yo se los voy a destruir. Porque ustedes saben que están mal, entonces ya que ustedes no lo hacen, lo voy a tener que hacer yo, dice en el versículo 7. Dice, serán destruidos. Bueno, estos ídolos, vamos a decir, como el pueblo sabía que lo tenía que destruir, entonces Dios iba a mandarlo a los enemigos de Israel, y los mismos enemigos iban a lo que se iban a encargar de hacer lo que Israel no hizo, que era destruir los ídolos. Entonces los enemigos iban a hacer, Dios iba a mandar ese juicio sobre Samaria. Pero aparte de eso iba a venir un juicio también más adelante sobre Judea. En el 1.8 dice, por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo, desnudo, hollido, bueno, como avetruz. Bueno, sigue hablando, vamos a decir, como el profeta tenemos que entender un poco, vamos a decir, el mensaje o la forma como hablaban los profetas. Por supuesto que él está diciendo, no iba a andar por la ciudad así como vemos muchos carismáticos que están, parecen que como que el espíritu no sé qué le hace hacer, ¿viste? Porque te metiste en la iglesia esa, ¿no? Y hacen eso. Lo que sí está diciendo que, ¿no viste esos lobos, esas cosas que hacen, lloran, así parece que viene un muerto o algo así? Y uno de las viejitas decía, el alma en pena, decía. No, soy muy viejo yo, soy muy viejo. Decía, viejo, el alma en pena, decía. O decía, este perro está hueleando el mal, decía los viejitos. Bueno, el profeta está diciendo como que él iba llorando, él estaba viendo la muerte que venía, ¿no? Que viste sonando la muerte ahí, dice, ¿no escuchaste eso? Sí. Cuento de urbanos, ¿cómo se dice? Su mamá decía, bueno, sí, todo eso es un culto urbano, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pero el profeta estaba diciendo como una alegoría que él iba a estar así llorando porque él veía a los asirios que ya venían. Entonces, como esos animales que lloran, que ven que se está acercando la muerte, el profeta está diciendo que iba a andar así con un aullido de chacal, lamento de avetruz, ¿no? Iba a andar así para que se pueda entender el capítulo 1, ¿no? Bueno, después en Gad no lo anuncié, tampoco lloré. Uno de los lugares donde había estado, tengo mucho tiempo de hablar de esto, cuando había estado David, que había sido perseguido, habla un poco de que no lo digan en esos lugares porque en Gad, porque los enemigos decían, Dios no está por, mirá, al cristiano este que era cristiano, Dios lo está disciplinando, viste que no andaba en nada bueno, yo sabía, sí, mirá, viste, yo lo escuchaba como hablaba, sí, viste, tarde o temprano se descubre lo que no son cristianos. Entonces, no digáis, no te burles cuando otro cristiano está siendo disciplinado. ¿Por qué? Porque el inconverso se va a burlar. Dice el versículo 10. No lo anuncié en Gad, no lo anuncié donde están tus enemigos. No lo pongas en tanto lado porque se van a alegrar muchas personas. Entonces, debemos tener cuidado de esto. Entonces, le voy a decir, en sí, Samaria fue en 722, ¿no? Pero la invasión de Judea, que ya lo vimos por los asirios, fue, vamos a decir, primero en el año 701 a.C. por Senaquerib, también, que es Segunda de Reyes 18, del 13 y capítulo de 18, 13 y 19, 37. Pero vamos a decir, cuando pegó, o sea, con fuerte o el colazo, vamos a decir, total de la nación, vamos a decir, de Babilonia, es en el 586, cuando ya lo vimos, antes de Cristo, que es Segunda de Reyes 24 y el capítulo 25, ¿no? Que ahí donde entra sobre Judea, ¿no? Eso
es más o menos en el capítulo 10. En unos días habla un poco de las cuevas de Adulán, se había escondido de David, ¿no? Bueno, empiezan a nombrar un par de cosas más. En el 1.15 dice así: además traeré contra ti al que toma la posesión o habitante de María. Bueno, en el 1.15 a los reyes de Israel, al que toma la posesión serían a los que iban a venir, que serían, vamos a decir, los asirios, ¿no? Primero iba a venir, como dije recién, el rey Sennacherib, que era el rey de Asiria, y el segundo iba a venir Nabucodonosor, ¿no? Que era el rey de Babilonia, que es en el 1.5. El 1.15 es eso, lo que toman posesión, lo que iban a tomar todas las cosas ellos. ¿Qué pasó? Vamos a ir al capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a ver un poco entonces lo que está sucediendo ahí. En el capítulo 2, acá vamos a ver los pecados, pero los pecados contra el prójimo. En el 1 vimos pecado contra Dios. En el 2 vemos los pecados, pero contra el prójimo. Entonces no estás bien con Dios, ¿qué pasa? Va a estar mal con tu prójimo, por supuesto. Entonces es algo ya, ¿no? Entonces, al no estar mal, vamos a decir, con Dios, ellos van a estar mal con Dios, con el prójimo, ¿no? Entonces esto no nos olvidemos que era porque estos reyes habían hecho lo malo, ¿no? Volviendo un poquito atrás, vamos a ver que todo sucedía por eso, ¿no? Porque todo había sido infectado, tanto política, social y religiosamente, todo estaba, por decir, podrido, estaba mal, había entrado podrido, había sido por el pecado, había sido contaminado y afectado, ¿no? Y eso había caído, sucumbido en todo eso. Entonces, capítulo 2, vamos a ver la sentencia sobre los opresores que eran, vamos a decir, eran corrompidos, y vamos a decir los falsos profetas. Esto, vamos a decir los que tenían, pero lo que no entienden le voy a decir estas palabras. Los que tenían mucho dinero y se aprovechaban del pobre. Como ellos tenían mucho dinero, iban a los que tenían al lado, le compraban con dinero y se vuelve al otro que sale al rato. Bueno, sigue pasando hoy en día, ¿no? Y veían que entonces el que tenía más dinero y el que pagaba siempre era el pobre campesino, entonces se aprovechaban. Pero vemos que todo era así. Acá va a entrar primero con eso, un juicio contra ellos, o sea que eran los, vamos a decir, los que tenían que hacer las cosas buenas y justas, ¿no? Del 2.1 vamos a empezar del 2.1. Dice: ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al caer en la mañana los que ejecutan, porque está el poder en sus manos, ¿ves? Los que traman, los opresores, y los gobernantes, del versículo 1 al 6 va a hablar de los gobernantes, los que Dios ha puesto porque juzguen con rectitud, con equidad, con justicia. Ellos hacían lo malo, no trazaban bien la palabra, eran, vamos a decir, jueces que aceptaban la monedilla, por decirlo para que se pueda entender, la coima, ¿no? Con Dios no se puede hacer eso, a Dios no lo puedes engañar, ¿no? No puedes llegar a hacer eso, ¿no? Él no acepta, dice, él no acepta cohecho, si no me equivoco, dice en parte del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, con él no puede decir, te doy esto a cambio de la salvación y entro. No, porque Miqueas 7 dice, ¿con qué? O sea, ¿cómo vas a poder? ¿Con qué poder satisfacer? No podés. Entonces tenemos que ver qué es lo que agrada. El tema de hoy es qué es lo que demanda Dios de ti. Porque acá vamos a decir el pueblo de Dios, vamos a decir la iglesia. En esa época todos judíos. Pero haciendo todo esto. Por eso no extrañar todo lo que vos ves en la iglesia, en internet, que hacen esas cosas que vamos a ver en un rato, ¿no? Ellos se acostaban y planeaban el mal. Después se acostaban y dicen, mañana me voy a levantar y me voy a mandar esta. Y ya estaban pensando qué iban a hacer, ¿no? Qué es lo que estaban planeando por hacer, ¿no? No sé si se acuerda, en Primera de Reyes 21, del 1 al 15, había una historia, porque es verídica, que Acab y su mujer era la malvada Jezabel. Bueno, este rey quería una viña de Nabot, me parece que era el nombre. Y él codiciaba eso. Fíjate que por eso el capítulo 2 habla de que estos reyes tenían todo,
Pero este rey, vamos a decir, quiere la viña de Nabot, y Nabot decía no. Para poder entender, nosotros debemos situarnos en lo que dice las Escrituras del Antiguo Testamento. La heredad siempre tenía que pasarse así, se iba pasando de hijo en hijo. Entonces los hijos iban teniendo y siempre Dios había mandado, o sea que eso se iba pasando así. Y ellos siempre tenían que mantener. Pero estos reyes que habían sido puestos para hacer lo recto, tenían todo eso, pues se les había dado mucho y querían más. Eso es lo que sucede cuando tenés y siempre vos querés más. Y cuando tenés, querés más. Y cuando tenés, querés más. Y eso es lo que sucedía. Y como no se la quiso dar, la malvada Jezabel, ¿qué te pasa? Pues ya sabemos la historia, ¿no? Lo manda, agarra 2 o 3 así de ella, un juicio contra él rápido, ¡pum! Murió a detener la viña. Entonces dice, se acuestan en su cama, del 2.1, traman el mal en su cama, planean ejecutar, y bueno, y dice, ¿no? Porque el poder está. Claro, porque vos podés levantar, cuando tenés poderío, levantar 2 o 3 falsos así, no juiciás al pobre que no tiene ni siquiera 2 pesos y lo levantás el pie para abajo y no se le cae nada. No cae nada. Entonces, ¿qué sucede? Te podés llegar a hacer esa cosa y oprimir a una persona que no tiene poder. Entonces, por eso vemos que muchas de las iglesias de hoy tienen poder, tienen dinero, hacen muchas cosas y pueden lograr grandes cosas. Así es fácil con poder, ¿no? Vos podés ver acá mismo, vamos a ver en un rato, voy a decir algo que está sucediendo acá en la plaza, y eso lo haces porque tienes dinero. Pero vamos en parte de lo que es el falso profeta. Bueno, esto es lo que sucede en el capítulo 2. ¿No? Que habla sobre los falsos, del 1 al 6, codiciaban, ¿no? Bueno, todo lo malo. Del 2.16, porque del 2, capítulo 2, del 1 al 6, habla de esta gente que tenía que hacer lo recto y así lo malo. Pero del 2, del versículo 6 al versículo 13, ya va a hablar sobre, vamos a decir, sobre los falsos profetas. Entonces, 2, versículo 6 al 13 habla de los falsos profetas, ¿no? Estos profetas, dice así, no profeticéis, dicen, y profetizan, aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas. No serán retenidos los reproches, no dice, oh casa de Jacob, es impactante, y bueno, sigue hablando y hablando, ¿no? ¿Qué está hablando un poco acá? Esto, vamos a decir esto, porque hay que entender esto. Los profetas de Dios siempre eran poquitos, era uno o uno. O uno en un lado y otro en otro. No había, vamos a decir, venían así los 12 apóstoles caminando, como ves en las películas, viene el Señor caminando en la película cristiana y atrás vienen los 12 apóstoles así levantando el polvo y vos lo ves, que viene entrando en cámara lenta, que vos ves las películas que hacen cristianas. Acá vienen solo profetas. Andaba con su bolsita, con su pedacito de pan duro ahí, y él venía del campo. No era que va así, no, el profeta que viene con los anteojos roller y todo, y se baja de como vemos hoy, todo eso, no. Y tenía que ir a hablar de esta gente, así dice el Señor. Bueno, no solo eso, sino que para poder llegar a eso, él tenía que confrontarse con vamos a decir, con los falsos pastores de la prosperidad. Bueno, acá, en el 2.6, aparecen los profetas pagados, asalariados. Cuando venían estos profetas, así dice el Señor, ellos que decían, se metían así y le atacaban a Isaías, bueno, en este caso le dicen, no profeticéis. ¿Qué quiere decir? No me traigas esas profecías, así dice el Señor, que va a traernos un juicio, porque nosotros tenemos paz, nosotros estamos bien, somos el pueblo de Israel, somos la niña de sus ojos, Jehová está con nosotros, tenemos el pacto, tenemos la circuncisión. Andate de otro lado, vos sos profeta falso. No me prediqué de justicia, no me prediqué del arrepentimiento del pecado, porque nosotros ya nos arrepentimos y vivimos como queremos ahora. No, ellos hacían cualquier cosa. Fíjate que dice que querían persistir en lo mismo. Entonces eso es del 2.6, no profeticéis, dice el 2.6. No querían que profeticen, ¿no? Vamos a decir, los verdaderos profetas, o cuando venían los profetas verdaderos matan. Entonces, Miqueas, vamos a decir acá, muestra cómo estos se le ponían en el camino. En el 2, vamos a decir, en el capítulo 2 también vemos un poco la inseguridad, porque de estos ciudadanos, o sea, de los que estaban en esa época, porque el gobierno que estaba en esa época oprimía mucho a ellos. En el capítulo 2, yo no tengo tiempo de ver texto por texto porque si no se puede entender, no terminaría más.
pero estoy viendo un poco todo lo que en el capítulo 2, que eran, en sí ella estaban haciendo lo malo, ¿no? Porque fíjate que dicen del 2.8 en adelante habla un poco de los pobres, del 8 en adelante, 2.8 dice, hace poco mi pueblo se ha levantado al enemigo, lo pasan confiados, se vuelven a la guerra, las mujeres del pueblo se van a arrojar. Es lo mismo que decía Amós, ¿no? Que decían las mujeres de mi pueblo, y te acordás que la vendían por una zapatilla, por un calzado, ya lo vimos hace como 3 domingos atrás, que era la misma. Amós era vamos a decir, otro profeta del campo, ¿no? Y como ellos eran, vamos a decir, no estaban en buenas posiciones. Entonces habla un poco de la, vamos a decir, de esta injusticia que se estaba haciendo, ¿no? Bueno, en el 2, del 11 y el 12, debemos entender que estamos hablando de un profeta. Entonces un poco debemos entender, un poco, ya si una vez vimos la introducción a los libros proféticos, para poder entender a los profetas. En el versículo 12, vamos a decir en el 12 y en el 13, vamos a hacer una cosa. Antes de ir a eso voy a ir al 11. En el 2.11, Miqueas dice algo. Dice, 2.11. En Miqueas 2.11, fíjate que dice, si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras, diciendo, os hablaré del vino y del licor, ese será el profeta para ese pueblo. En el versículo 2.11, ¿qué es lo que está diciendo? Quizás no se puede entender mucho. ¿Sí? ¿Se puede entender? Bueno, lo que está diciendo es que si viene un... Claro, que van a traer profetas falsos. Lo que está diciendo es eso, el vino, vamos a decir, y el licor, o sea, el vino y el licor, en sí es, vamos a decir, como sería como un sinónimo de alegría, ¿no? Que viste la fiesta, que toman vino y todo acá que nos ven en el barrio, ¿y qué se ponen? Se ponen alegres, ¿sí? Entonces, un poco de eso, está hablando de que si viene un profeta y dice, así dice el Señor, va a haber mucha prosperidad, va a haber mucho dinero para ti, estoy visualizando algo en tu vida y voy a declarar prosperidad y sanidad y mucho trabajo en tu vida, ese profeta sí ustedes lo quieren, dice, pero si viene un verdadero profeta de Dios, ustedes no lo quieren. Bueno, Pablo en primera de Timoteo, vamos a decir capítulo 4, versículo 13, primera de Timoteo 4, 13 dice así, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿no? Entonces, el verdadero, vamos a decir, predicador de la palabra, no tiene que estar contento si va a endulzar oídos, si al pueblo de Dios le va a gustar el mensaje, porque como le están dando el sueldito, tiene miedo de que se le vayan de la congregación. No, el verdadero pastor dice, debe ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4, versículo 13. Exhortación y la enseñanza. Pero ellos no, ellos querían profetas de que le estuvieran endulzando el oído, ¿no? Como dice 1 Timoteo 6, 3 al 8, ¿no? Que dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Envanecido quiere decir, en el griego visir está loco. Esa es la palabra en el griego. Está mal. No lo digo yo, lo dice, si lo buscan bien en la Biblia. Está envanecido, nada sabe y delira, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lapsos y hablando palo. Pero vemos que estos profetas, como en el día de hoy, son pastores o, vamos a decir, profetas, apóstoles, todo y de todo, una gama de lo que vos quieras elegir ahí, que al mejor pastor, a la mejor iglesia que me paga, me voy para allá, y esto es verdad, buscarlo. ¿Sabés que hay pastores que tienen auto, el último auto, sus hijos en las mejores escuelas? Hasta predican un sermón por domingo porque como son 2 o 3 pastores,
que es bíblico, que los demás ellos predican uno, entonces tienen tiempo descansados, no como acá tienen que estar toda la semana viendo a ver como cuántas 30 horas, por lo menos más de 30 horas para preparar este sermón, y ellos están ahí tranquilos. O sea, entonces es así, la verdad es al pan pan y al vino vino, decimos en Argentina. El traje que tengo me lo compré así usado, no es que me lo compré nuevo. Pero ellos no, ellos son los últimos trajes que han sacado, viaje, y son, los algo que más me duele, que son pastores de la doctrina de la gracia, son reformados muchos de ellos. Y vos los ves ahí publicando libros, los libros en la librería de las doctrinas, buenos libros de cristianos reformados, y aparecen ahí. Entonces se transformó en un comercio. Lamentablemente ha entrado en un comercio. Yo no sé si no se dieron cuenta, ¿no? O sin querer se fueron metiendo y se fueron siendo parte de esa cosa, y el agua, vamos a decir, el río de la publicidad lo fue llevando y fueron siendo partícipes de esas cosas sin darse cuenta. Capaz que no con maldad, porque creo que muchos de esos predican la sana doctrina y son buenos soldados y buenos guerreros, buenos pastores, pero han entrado en el juego de esto, de aparecer con los libros ahí y vendiendo. Tenés el último que salió de Spurgeon, comprate los CD que están, mis grabaciones que yo las tengo acá. Yo ya no puedo regalar más mis prédicas porque en CD, porque no llegamos justo para comer, pero ellos los venden, su prédica, terminaron ahí tener el CD y pasó por ahí la administración, porque ahí no te lo venden, tienen ahí dice que sale calentita la prédica y te la llevas con la unción. Pero es así, ¿qué va a hacer? Y lo que sucede es eso, ¿no? Entonces Miqueas luchando un poco con eso, que es lo mismo de hoy en día, ¿no? Que esta gente estaba pasando. En el capítulo 3, o sea, para ir, ¿cómo? No, no te preocupes, voy a ir rápido. Yo sé que por ahí mejor. Vamos al capítulo 3, por favor. Así no hago muy largo el sermón. Vamos a ver acá en adelante como Miqueas denuncia, vamos a decir, sigue con más de lo mismo, denunciando a los falsos profetas y a los opresores. En el capítulo 3 como que continúa Miqueas, como que sigue, estoy airado todavía, sigo con esto, dice, y sigue hablando, ¿no? O sea, para que se pueda entender, porque antes no estaban por capítulos, para que se pueda entender, sigue con el tema Miqueas, no es que sigo yo, sino que él sigue hablando sobre la injusticia hacia el prójimo, ¿no? Hacia los débiles, hacia los, vamos a decir, a lo que eran hacia las viudas, cuando Dios ha mandado que cuidaran a las viudas, que cuidaran a los huérfanos, y ellos se encargaban, ¿no? de hacer todo lo contrario a lo que Dios le había mandado que vamos a decir que no hicieran, ¿no? Porque esta gente en sí usaba su posición para desplumar o sacarle al más pobre. Y en el capítulo 3 Miqueas continúa, ¿no? Del 3, versículo 2, 3, dice, vamos a ver que describe más bien el carácter de estos malvados más opresores, ¿no? Que estaban reinando en esa época. Dice, vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, dice, y le arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos, y que coméis la carne de mi pueblo y lo desgolláis su piel, que quebrantáis sus huesos y lo hacéis pedazos como para la olla. Hoy en día le sacan la lana a la oveja, o sea, la platita a la oveja. Pero estos eran peores, le sacaban la carne, dice el profeta, lo dejaban con el hueso pelado. Imagínate, versículo 2 y versículo 3, le sacás todo, encima la carne sobre sus huesos, comé la carne de mi pueblo, desolláis su piel. Y en el 1 se le corresponde a vosotros hacer la justicia. Caramba, ustedes no eran los que tenían que hacer justicia, y ustedes lo que están haciendo eso, ¿cómo es posible? ¿Qué queda para los de afuera entonces? Si ustedes son el pueblo de Dios, están haciendo eso. Entonces esa era la situación que estaba viviendo Miqueas, ¿no? En el 3.4 vemos que, vamos a decir que esta gente encima se atreve después más adelante cuando viene el juicio de Dios, en el 3.4 dicen que quieren orar a Dios, Dios ayúdanos, empiezan como a tocar el timbre de bombero, pero Dios dice que no le va a oír sus oraciones. Esta gente después de hacer esas cosas decían, Dios me está castigando, y ahora voy a orar, ahora sí, como que con lo que Dios le castiga, entonces es la hora de ir a orar, y ahora sí me tocó orar. Pero Dios dice, no oiré sus oraciones, en el 3.4. En el 5 va a volver de nuevo a eso, él había vuelto sobre vamos a decir, los que estaban gobernando, pero en el 3.5 empieza de nuevo con los falsos profetas de nuevo, ¿no?
que estos falsos profetas, fíjate que dicen en 3.5, Miqueas 3.5, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, dice la Biblia de las Américas, no sé qué dice la Reina Valera, ¿Qué comer? algo que comer, dice en la Reina Valera 1960, gracias. Las Américas dice, cuando tienen algo que morder, ¿viste? Morder, ¿viste? Acá en Argentina se dice morder, mordiste el fajo de billetes. Bueno, cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. ¿Qué dice el profeta? Aquellos que le dan la platita al predicador o al profeta, de 3.5, ¿qué hacen? Dios dice así para tu vida, que vas a tener un gran ministerio, Dios te ha puesto como punta acá sobre estas naciones, te ha entregado este barrio, yo declaro que en el nombre del Señor te va a entregar toda esta gente, ya veo caer los muros de Jericó en tu vida y veo como el Señor va rompiendo y va cayendo los muros de bronce, ya lo veo sus pies en tu vida, hermano, gloria a Dios, aleluya, que lo crea, que levante su mano y diga amén, gloria a Dios. ¿No escuchaste así de esas cosas? La unción, claro, vine acá y Daniel está hablando de las escrituras, no hay poder acá. Yo me podía poner a gritar así, es un motivador, porque la tengo muy clara esa. Pero ¿qué sucede? Eso no es de Dios. Bueno, ellos declaran eso. Dicen, oh, sí, dice. Y bueno, ellos estaban contentos, ¿por qué? Pero a lo que no le dan, Miqueas 3.5 que dice, le declaraban guerra. No, este no da el diezmo, porque no da el diezmo, no, fíjate, no diezmo, el diezmo, primicia, ofrenda, diezmo de diezmo, y te fuiste al baño y volviste el diezmo de nuevo. Y sí, es mentira, yo sé lo que hablo, Estaba allá, entraba, te volvía a pegar la vuelta por ahí y veo el diezmo de nuevo. Y porque son 5.000 o 6.000, no sabes si te lo pidieron. Pasaban así cada rato. Y era tremendo, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Me voy siguiendo, si no termino más. Entonces, el 6 y 7, el 6 y 7 dice, los falsos profetas serán, vamos a decir, iban a ser desacreditados. Para hacerlo más rápido, vamos a ver que Dios le dice, o sea que, para que se pueda entender, 6 y 7 como que Dios le dice que ya no le iba a dar profecía a ellos, ya Dios no iba a tener palabra de Dios. Entonces, es como lo que hablaba Amós, Amós decía que iba a haber hambre de la palabra de Dios. No es que hambre de la palabra de Dios, que va a mandar palabra de Dios y que la persona no te va a tener. Es que al no haber profetas, el pueblo iba a andar ciego. Porque, ¿qué es lo que ya? Claro, no es como esto. Hoy tenemos la palabra de Dios que ha sido revelada, y uno necesita un profeta, decir, hoy necesito ir a buscar de Dios o algo. Y ella te ha declarado lo que es bueno y justo y agradable ante de él, lo tenés acá en la escritura, te vas y te fijas y podés saber lo que demanda Dios de ti, ¿no? Entonces, pero ellos, que en esa época, ¿qué había? Tenían la Torá y los profetas, los sacerdotes, ellos se encargaban, como vamos a decir, como Esdras, abrían así las escrituras y enseñaban al pueblo, tenían que enseñar al pueblo. Y el pueblo se sentaba y escuchaba y aprendía. Pero como ellos cobraban, entonces ¿quién iba a poder escuchar? Si no te cobraban la entradita, como en muchos lados, vos tenés, yo no me acuerdo el nombre, tenés que pasar tu tarjetita de crédito para dejar el... ¿Poke? Postnet. Bueno, eso, post, no sé qué, pasás tu cosita y dejás tu monedilla, ¿no? Y o te dan la ofrenda de paz por predicar, que creo que la ofrenda de amor. Yo no acepto nada de esas cosas. O sea, no. Así tengo hambre, a veces tengo hambre, y no. Dios dice que no. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Como Pablo dice en 2 Corintios 2:17, que nosotros no predicamos como muchos lo hacen para ganancia deshonesta, dice en 2 Corintios 2:17, ¿no? Que muchos predican así para ganancia, lucran con el evangelio, ¿no? En el 11 y el 12, son 7 capítulos, trata de apurarme, y tenemos que ver, no voy a leerlo, yo sé que lo traté de hacer más chico. En el 11 y en el 12 vamos a ver que el profeta, y tengo que hacer un poco por arriba, pero es así, él dice, en el 12 y el 13, de cierto te juntaré todo Jacob, recogeré, habla, en el 12 en sí lo que está hablando, lo que habla todo profeta casi siempre, que Dios, a pesar de lo que lo iba a mandar en cautiverio, Dios lo iba a traer de vuelta, ¿no?
más información en las prédicas viejas, ya saben, Dios lo iba a disciplinar, pero Dios le prometía que lo iba a traer de nuevo al remanente, ¿no? A todo ello. Dios dijo que no se resistan, algunos se resistieron, murieron, los que se encerraron pasaron hambre, otros se fueron a las cuevas, murieron por plaga, otros murieron por espada, pero los que aceptaron, como Dios le había dicho por Ezequiel, fueron al cautiverio y Dios los trajo 70 años después. En el 13, 2.13 dice, subirá el que abre camino. Bueno, ahí está hablando una profecía, pero tenemos que entender que habla del Señor Jesucristo, en el 2, versículo 13, estoy en este momento, ¿no? Está hablando del Señor Jesucristo, que dentro de un poquito más adelante, de Cristo, 2.13, por favor. Subirá el que abre camino delante de ella, abrirá el camino y pasará la puerta delante de ella. En ese momento no tengo tiempo de explicarlo, pero en el 4, en el 5 se va a profundizar un poco más el profeta. Está hablando de que Cristo, ¿no? Como no es estudio exegético no lo puedo explicar bien, meterme qué quiere decir, pero está hablando del Señor Jesucristo. Voy al capítulo 3 ya para estar... No, todavía no había entrado en el capítulo, estaban en el... Había leído el capítulo 3.7. Perdón, había leído el capítulo 3.7, es verdad, me volví yo atrás, es verdad, gracias por la aclaración. Me perdí porque me quise volver para atrás, que me había pasado esto. Gracias, estaba en el capítulo 3.7, es verdad. Me volví porque me había olvidado de decir esto sobre acá, gracias. Entonces ya estaba en el capítulo 3.7, gracias por la aclaración. 3.7, ¿no? Entonces, habíamos quedado que Dios le iba a sacar la profecía, así 3, 6, 7, que ellos en sí no iban a tener más que predicar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 3.11 ya vimos que decía, 3.11, fíjate que dice así, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros mal alguno? Fíjate, juzgaban por soborno, sacerdotes enseñaban por precio, no sé cómo dice la Reina Valera 1960. Miqueas 3, versículo 11. Bueno, por precio, enseñaban por precio. No, Miqueas 3.11. Bueno, sigo allá entonces. Sus sacerdotes enseñaban por precio, sus profetas adivinaban por dinero y se apoyaban en el Señor diciendo, no está el Señor en medio de vosotros. Miqueas 3.11. Dice lo mismo. Lo mismo, dice. Entonces, ¿qué vemos? Que los profetas cobraban, los profetas adivinaban por dinero. Bueno, profetas el día de hoy que profetizamos, ¿qué decimos? Los que estamos predicadores, así dice el Señor, aquí lo que está escrito, es como pastor decía, cobra el dinero, por estar predicando, ¿no?, el Evangelio de la Gracia, ¿no? Y eso es lo que decía. Pero Miqueas, ¿qué dice? En el 3.8 dice, yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas dice, en cambio yo que soy profeta, soy predicador, dice, yo estoy lleno del Espíritu del poder del Señor. Pero no para hablar en lengua, lleno de poder del Espíritu del Señor, lleno del Espíritu del Señor para así dice el Señor en tu vida. Declaro, no estaba lleno de ese poder. El poder de él era del Espíritu del Señor para declarar los pecados, dice, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Porque el Espíritu Santo cuando viene da convicción de pecado. Entonces el Espíritu Santo viene y lleno del poder, el predicador anuncia, por supuesto no gritando a esa persona, pero le anuncia y te muestra que estás mal ante Dios. Ponte a cuenta con Dios. Dios te va a castigar, hay un infierno, tu vida está mal. Mirá, Apocalipsis acá dice que va a pasar esto. Primera de Corintios, me lo mostró, me enseñó a alguien, le dice, primera de 6, así dice el Señor, adulto, esto, tac, a nivel, pero, ¿qué haremos ahora? Hechos 2, arrepentidos, reino de Dios llegado, mira, Dios mandó, murió, cargó sus pecados, Dios murió y resucitó para darte vida eterna. Debes creer en Él, que es tu Salvador, y es así. Y es por gracia, y bueno, ya sabemos todo, ¿no? Vamos a ver lo que es el evangelismo. Entonces, lleno del poder de Dios para anunciar esto, pero lleno del poder de Dios es para otra cosa. Acá te vas acá, como digo, para 1, 2, 3, me parece que son 5 cuadras acá, dentro de un ratito van a escuchar. 6 cuadras son en la plaza, 3 cuadras son, porque yo contaba acá en nuestra casa, 3 esquinas. Ahí en la plaza van a escuchar dentro de un ratito, están todas las maderas desde ayer, ¿no? Escuchando ahí la música, y hablando en lenguas y gritando y todo, y eso es lleno del poder de Dios. Ese es el poder de Dios.
No hay la palabra de Dios, no hay convicción de pecado. Vení, pasá, ¿qué estás pasando en tu vida? Dios te entiende, Dios ya vivió tu quizás estás pasando por droga, no sé lo que estás viviendo en este momento, quizás te estás desesperado, quizás tenés un espíritu de suicidio en tu vida, quizás te estás acostando y el espíritu de la muerte quiere que te mates y estás pasando por cosas, pero yo no lo sé, pero el Señor sí sabe, el Señor te está llamando en este momento, el Señor te está diciendo que pases al frente, que levantes tu mano, o si no ahí, a ver, mujer, pase, ayúdelo. Eso pues lleno de poder, ¿ven que lo puedo hacer? Es el poder de ellos. Pero si ustedes todos ven los domingos, yo predico de otra forma. ¿Por qué? Porque esto estoy mostrando lo que ellos hacen. Eso es un motivador para llevar a la persona a que tome la decisión. Lo motivás. No entras a comprar, vamos a decir, en el centro, la otra vez fui a comprar la pava eléctrica que me dio mi jefe porque hago guardia, y vos traes, salen todos así a querer venderte. El motivador, y se lleva esta no, me pongo precio. Pero por 40 pesos más te llevas 4 años de garantías. ¿Ves? Esos son gente preparada para que vos tomes una decisión. Vos, sí, acá, firme acá. Ya está. Y ya vos ya te llevaste el producto en tu mano. ¿No te diste cuenta cómo? Bueno, es así, te reí porque así te retiro, ¿no? Y yo lo pagué encima. Lo estás pagando Lo estoy pagando. Sí, por eso la voy a comprar yo. Sí, pero es así, así se ha transformado el evangelismo, lamentablemente, y así está lleno. ¿Por qué acá está pelado? No hay nadie. Y allá está lleno. Bueno, sí, que está escuchando vos. ¿Pero por qué? Porque cuando le voy a predicar, le hablo a alguien, dice, no, yo soy... Porque no quieren saber nada de esto, no quieren saber nada. No quieren saber, pero uno de a poco, apenas sale el trabajo, que tengo que ir a trabajar porque no cobro, porque ni siquiera ofrendo nada, tengo que ganarme mi sustento, vengo, y a pesar de eso, como puedo, trabajo de evangelizar, como hago el tiempo, dormí 3-4 horas y voy a hacerme la compra y preparar el sermón, y es así, somos un equipo, viendo cómo hacemos, y lo que sucede es eso, ¿no? Vamos a ver si me puedo apurar porque si no me no voy a terminar más de esto. Entonces él denunció todo, necesito, yo tengo que pasar por arriba al 3.12, ¿no? El ejército babilónico atacó, que eso está en 2 de Reyes 25, bueno, que Dios los castiga. No en el 4, el reinado universal, que acá es un poco por arriba nada más. Reinado, por eso quedan tranquilos porque yo voy, ya sé cómo tengo, o sea, no voy versículo por versículo. En el 4, el reinado universal de Yahvé. Bueno, acá se cree mucho que como que muchos dicen, bueno, que Miqueas le copió a Isaías, o Isaías le copió a Miqueas. Porque si ustedes comparan Isaías 2, del 1 a 4, que no voy a ir ahora sí por razón del tiempo, pero parece como que estuviera hablando, vamos a decir, más de lo mismo, ¿no? Miqueas 4, acá está. En el 4, entonces, Miqueas va a hablar del reinado futuro del Señor. Así aparece en mi Biblia. ¿Así cómo aparece esa? Reinado universal de Jehová. Hay que tener en cuenta que hay muchos materiales disponibles en la actualidad. Yo tengo una Biblia, vamos a decir, comentada. Por supuesto que no digo como loro de pájaro lo que leí ahí, porque como loro, o sea, repito lo que está ahí, porque creo que muchas de las cosas no están. Porque en la Biblia que yo tengo, que me ha regalado mi esposa, lamentablemente es dispensacionalista. ¿Y qué sucede? Muchas de las cosas que están ahí, históricamente, y cosas esas son grandes tesoros y muy buenas cosas que aparecen ahí, que son valiosas. Pero si no tenés el ojo y no conoces escatología, más o menos la que creemos nosotros que somos minimalistas, estás perdido. Porque acá no podés diferenciar, sacar lo bueno y lo malo. Después todo lo que aparece ahí es muy bueno, es muy buena la Biblia que está ahí. Es muy buena todos los comentarios, muchas de las cosas. Pero si no podés distinguir en qué es premilenialismo, lo que es milenialismo, lo que es postmilenialismo, lo que es dispensacionalismo, la teología del pacto, no entendés nada de esto, entonces cuando vas acá digo, el reino milenial, este capítulo 4, que habla de los 1000 años de Cristo, así dice la Biblia acá. Te vas al comentario que tengo de Matthew Henry, que lo agarró Francisco La Cueva y lo dio vuelta, y ahí dice también de que esto, capítulo 4, habla de el reinado
que falta que venga Cristo, va a venir, Cristo va a gobernar, ahí todos van a ir a aprender la Torá, ahí va a gobernar ahí y todos van a estar sujetos. ¿Se puede entender? Bueno, eso es porque no voy a ir texto por texto. Pero en sí, este reinado futuro del Señor en sí ya ha llegado. Ya sabemos que somos una iglesia bautista reformada, nuestras posiciones escatológicas son aminalistas, ¿no? Respetamos las otras tres, creo que dos posiciones más o tres, porque hay una que yo no estoy muy de acuerdo con esa, ¿no? O sea, no las ataco, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creemos que el reinado universal de Yahvé, o sea, y como Isaías 2, 1 y 4 se refiere al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo que ya está reinando. La cueva y otros más que tenés Schaffer, otros más que tengo ahí, se llama Teología Sistemática. Cada libro tiene 1000 páginas, son 2 libros que me regaló un pastor que estaba acá, de Bautista, antes de irse, ¿no? Eso toma también Teología Sistemática, mejor. Tú lees mucho, me dice. Claro, yo me puse a mirar, claro, no, nada, no, es diferente. Entonces, entender un poco. No es así. Muchos creen que este capítulo 4 está hablando, va a ser un reinado universal donde Jesucristo va a venir, va a reinar desde Jerusalén. Ya saben esto, ¿no? Sí, un poquito, que por lo menos la idea, tener la idea, que traerá la paz, porque ellos decían que Cristo no trajo la paz, que Cristo vino a traer la espada. Pero que en sí lo que dijo Cristo es otra cosa, trae espada entre la nueve, porque el Evangelio trae eso, trae división. Uno puede estar bien en un lugar, como así tranquilamente, y compartiendo cerveza con los demás, riéndote de los chistes verdes con otro, algo está pasando. Entonces, espada quiere decir división, no es que le va a cortar la cabeza a las personas con la Biblia, sino quiere decir que vos te vas a apartar, cortar. Nunca, cuando yo era chico decía, disculpe, yo no sé si soy muy viejo, pero cuando era muy chico dice, yo hablé cuando era chico, decía, te cortaste, a mí decían chabón, te cortaste, chabón, no viniste. Así se hablaba en Buenos Aires. Entonces cortar, la espada corta. Entonces eso, va a cortar con esa relación. Pero muchos creen que no, porque Cristo vino a traer división, no trajo paz. No es eso. Está hablando de otra cosa, no tengo tiempo de hablar de eso. Entonces, no está hablando, vamos a decir, de los rabinos, o vamos a decir los maestros que enseñan el día de hoy, ven un cumplimiento literal del texto, o sea, de todo este capítulo 4, que dice que va a traer paz, que no habrá más guerra, y como cuando Cristo vino, todavía siguen las guerras, todavía siguen, no hay paz, porque acá no hay paz. Vos ves que acá hace una semana mataron a un chico por una zapatilla y un pantalón. Lo metieron ahí abajo de la tierra, le están poniendo unos caños acá en el barrio, y quedó ahí 28 años. Un palazo en la cabeza y lo enterraron vivo. Así el barrio mío. O sea, y cada rato matan a alguno. Y es difícil abrir la puerta de mi casa para que venga alguien acá, pero lo tenemos que hacer, no sabemos, muchos han hecho muchos sacrificios en la historia de la iglesia, entonces es difícil predicar acá, pero lo que sucede es que en eso estamos viviendo y eso es lo que se vive acá, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces el reino dice, no, porque no trajo paz. ¿No ves que no hay paz ahora? Mira en tu barrio mismo habla que no hay paz. Entonces no está hablando del reino. O sea, cuando Él venga Cristo va a traer paz durante 1000 años, va a haber prosperidad. Esa es otra escatología que nosotros no creemos. Que dice, bueno, pero no es eso. Nosotros creemos que Cristo dijo, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Mateo 4:17, 1 Corintios 15 dice que es necesario que Él reine un poco más. Entonces, Cristo vaya hablando un poquito en el capítulo 5. Entonces, el capítulo 4 está en sí hablando de eso. Fíjate que voy a hacer una cosa para ir al capítulo 5 ya. En el capítulo 4 dice así, 5. Fíjate, capítulo 4, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Dios con minúsculas, si leen ahí en sus Biblias. Me queda 4, versículo 5, Dios con minúsculas. Sí. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Si nosotros nos ponemos a pensar que en el reino milenial, como ellos dicen, Cristo traerá paz, ahí en ese versículo 5 dice de que, aunque todos anden en el nombre de su Dios, nosotros, en su nombre de Dios, nosotros andaremos en, ¿qué dice? Andaremos en el nombre del Señor. ¿Esto cómo lo tenemos que interpretar? A un dispensacionalista, esto creen muchos, aunque ustedes no lo crean, yo le nombré un nombre, yo sé porque por decir este nombre me va a traer problemas a mí, porque hasta se enojan y no me hablan más, lo que antes me hablaban. En Facebook se van. Pues yo digo John MacArthur y ya se enojaron. Y pero digo, ¿pero qué es John MacArthur? Tu Biblia.
No entiendo. Yo respeto a los predicadores, a cada uno de ellos, pero mi Biblia es mi vida, porque si no, no somos reformados, hacemos sola escritura. Entonces, ¿qué sucede? MacArthur y otros más creen que va a haber una época ya que se van a hacer sacrificios, vamos a decir que, porque ellos lo dicen, que se va a hacer tipo recordatorio, o sea que, y no es así, no es así, porque la escritura, debemos entenderla bien, que acá dice, en esta posición, vamos a decir, doctrinalmente nosotros coincidimos, estamos correctos en todo lo que es soteriología, pero en escatología no estoy de acuerdo con muchos predicadores en esta parte, porque la Biblia es nuestra regla de fe de obediencia, pero cuando te haces, vamos a decir, seguidor de un pastor, ya no estás viendo tu Biblia, estás viendo lo que dijo el pastor. Entonces ahí lo que está hablando es que, ¿cómo podemos interpretar lo que ellos dicen? Cuando venga Cristo, capítulo 4, versículo 5, dice que Cristo va a reinar, y Cristo en Jerusalén va a permitir que haya idolatría y que haya ecumenismo. Eso es el texto ahí. Que aunque todos anden tras su Dios, nosotros vamos a adorar al Mesías. Porque ellos creen que Yeshua HaMashiach ya no vino. Pero los especialistas van a ser los cristianos. Muchos creen que Cristo va a venir y va a reinar allá. Pero el texto dice que Cristo se va a sentar y dice que va a permitir que en Argentina, en otra parte, haya todo un ecumenismo. Este Papa por allá, el otro esté por allá, los pentecostales, los carismáticos, los mormones, los testigos de Jehová. Pero me conformo con que me adoren algunos remanentes a mí. ¿Será así? ¿O será que históricamente y gramaticalmente lo interpretamos correctamente y cuando el profeta está hablando de esto, está hablando que cuando Dios utilice a su siervo, que era que lo profetizó por Isaías, que iba a hacer volver este rey de los asirios, que iba a hacer volverlo a ellos, ellos iban a construir el templo de nuevo, después vendría Esdras, después vendría Nehemías, levantarían los muros de nuevo, tendrían una lucha que había ahí, y ellos iban otra vez a traer la Torá, iban a volver a estudiar, iban a estar en su tiempo, en lo que dice acá, no que va a haber un templo, que va a haber un tercer templo que van a construir, no, en lo que dice acá, históricamente y gramatical, y ellos volvieron después de un tiempo, Dios lo trae de nuevo, Dios lo iba vamos a decir, iban a ser redimidos. Esto dice en el versículo 4:6, en aquel día dice Jehová juntaré a la que cogea, recogeré a la descarriada, a la que afligí. 4:6, en Jeremías 31, versículos 28 y 29, dice que Dios los iba a traer de nuevo. Entonces, históricamente está hablando que cuando ellos volvieron, se les permite volver. Ellos construyen de nuevo el templo, que muchos lloran, que no era así el templo, después Nehemías levanta, y ellos vuelven a estudiar Torá, pero todos los pueblos que estaban alrededor no hacían como ellos. ¿Qué hacían? Andaban en pos de sus dioses, como dice 4:5. Eso es situarnos en la historia. ¿Ves? Entonces, no lo podemos tomar así literalmente, dice, esto dice así. Porque si yo lo tomo literalmente, en el capítulo 1, ¿qué decía? Que Dios iba a bajar de donde estaba sentado y iba a poner pies sobre esta tierra y iba a aplastar todo. ¿Puede pasar eso? ¿Pasó? No. Entonces, no podemos interpretar así a los profetas. Espero que se pueda llegar a entender un poco esto. Me voy al capítulo 5 para adelantarme, porque espero que no lo haya complicado, le compliqué un poquito. Bueno, el 4, para que lo puedan entender, los que no entendieron nada, pero no agarraron nada, nada, el reinado está hablando de cuando Cristo iba a venir. Eso. No de un reinado futuro que no sabemos cuándo, que Dios viene, desciende a Jerusalén y todos van a ir hasta allá en iglesia. No. ¿Por qué? En el 5 vamos a ver, vamos a ir adelantándonos un poco, o sea, porque si no, no voy a terminar más. En el 4 tengo para hablar, ¿no? Porque en el 4 en sí podría estar hablando de que los fariseos, o sea, cuando no le creyeron a Cristo, porque en sí, los fariseos cuando Cristo vino, vamos a decir, más de lo mismo, porque un poco el 5 también habla casi de lo mismo. ¿Por qué hablábamos de eso? ¿Por qué no creen de esto? Porque el reinado, que muchos no creen de esa época, que creían vamos a decir, los fariseos, porque cuando Cristo viene, entra en un burrito y ellos esperaban un rey que entrara, nos va a librar de la opresión de los romanos, y ellos estaban esperando un rey así. Y Cristo dice,
Y Cristo no cumplió nada de esto, murió en la cruz. ¿Dónde está el rey que Miqueas estaba profetizando? No vino nunca. Entonces en el 5.2 van a ver un texto conocido que dice: "Vos tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá", texto conocido de Mateo 2.6, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que sucede, que por eso no creyeron que era el rey, o sea, por eso que lo crucificaron a él, porque no dijeron que él no era. ¿Cómo iba a ser si iba a traer paz, iba a traer todo? Y Cristo no trajo nada de eso, trajo división. Entonces no creyeron a eso. Lo mismo sucede en el tiempo de hoy, ¿no? Creen que será un reino milenial, que se va a cumplir, o sea, sí, eso, y que los enemigos no fueron vencidos. Para acá vamos a ver en un ratito esto, los enemigos. En el 5, vamos a ir bueno, en el 5.1 así le dice que prepárate, le dicen con cortas palabras, porque ya vienen los que van a destruirte. Algo así en el 5.1 para que puedan entender, para que ya puedo ir al 5.2. Estoy hablando rápido porque son 7 capítulos y voy a estar hasta el 5 yo. El 6 y el 7 lo explico así por arriba nada más. Pero el 4 y el 5 sí. El 5 va a ser uno de los últimos que explico más o menos. Pero el 5 y el 6 lo muestro por arriba. Entonces, el 2.6 le dice así, el texto conocido: "Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel". Si se acuerdan, si ven en Mateo 2.6, Mateo 2.6 dice algo parecido, ¿no? O sea, dice así: "Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel", ¿no? Está nombrando Mateo, ¿a quién? A Miqueas. Entonces, debemos entender al profeta. El profeta está hablando de la guerra y de momento tú se fue para entonces, ¿qué sucede? En esa época, históricamente y gramaticalmente, esa gente dice: bueno, va a venir un rey que nos va a libertar, en la época de Miqueas, ¿no? Pero no llegó nunca. Entonces parecía que como si fuera una profecía fallida, que no se cumple. Y esa profecía, bueno, quedó como para más adelante, que iba a venir un rey, y los judíos lo seguían esperando a este rey. Hasta cuando Cristo llega, bueno, dice: este es el rey. Ya ustedes vieron las palmeras y todo, que iba, ¿y dónde nos vamos a sentar? Hasta los discípulos no entendían: Señor, ¿dónde nos vamos a sentar? Tú eres el rey que Miqueas dice que va a venir, que nos saldrá acá. Yo, no, pará, yo quiero a la derecha. No, yo a la izquierda. Señor, que mi hijo esté acá. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué hacían todo eso? Porque creían que Jesucristo era el rey que iba a reinar, era el rey que iba a vencer, iba a traer paz. Y Cristo hablaba de otras cosas. Mi reino no es de este mundo, es celestial. Por eso que no es un reino de 1000 años, de que se va a levantar, es un reino espiritual. Ya está reinando Cristo. Y voy a tocar un poco esto, me voy a concentrar en el 5 y el 6 y 7, disculpen, no le voy a tocar profundidad porque no me parece más importante hablar, todo es importante, pero este 5 que quede bien aclarado, más que el 5 y el 6. Vamos a decir, en el 5, vamos a ver un segundo, ¿no? En el 5, entonces vamos a ver que era un reino en sí espiritual y no tiene que ver con ningún. Vamos a dejar a Juan, voy a dejar una marca acá. En Juan 4, versículo 20, si no me equivoco, Juan 4, a ver si tengo una punta para que sea más fácil. Bueno, voy a tratar de encontrar Juan 4, 24, me parece que es por ahí. A ver si un momento. Acá está, Juan 4, 21 en adelante. No lo encontré, pero acá está. Juan 4, 21 en adelante. ¿Por qué digo que es un reino espiritual? Porque yo me olvidé que estaba en Samaria. Estamos hablando en esta época en Miqueas, Samaria, Jerusalén, y había eso. ¿Y qué sucede? Dice así: Jesús le dijo: mujer, está hablando con la samaritana, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Cristo dijo: no, pues llegará la hora en que yo, en un milenio, vendré a reinar en Jerusalén, y entonces todos vendrán a postrarse ante mí. No, dijo Cristo. Cristo dijo: llegó la hora en que
ya no importa si me adorar acá en este monte o allá acá, porque Dios es espíritu. Todos van a adorarme a mí. ¿Por qué? Porque yo vendré a tabernaculizar dentro de ustedes, vendrá mi Shekinah, vendrá mi poder adentro, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios, y vendrá dentro de ustedes, y yo moraré dentro de ustedes. No es, ya empezó la campaña, ya se escuchan las músicas, ya, ¿no? Lo que está hablando hace un rato. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede, no es que va a haber un gran milenio y que no, ya llegó viene la hora, la verdadera hora de adorar en espíritu y en verdad, dice. Entonces, no estaba hablando, vamos a decir, de un reino, o sea, milenial, que iba a venir Cristo. Dice, pero Cristo no trajo la paz. Fíjate que los judíos mismos están en guerra continuamente, pum, tiran una bomba al otro, otro tira la bomba, ya se está juntando todo para atacarlo. ¿Ves que no trajo la paz? No se cumplió la profecía de Miqueas. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que trajo Cristo? ¿Qué paz estaba hablando? ¿Por qué tenemos que saber bien lo que hablaban los profetas? No puedo abrir la Biblia y digo, Dios dice así la palabra de profecía para tu vida. No, la paz que Él trajo, reconciliados con Dios. Tú, yo, estamos enemistados con Dios. Si alguien no está en Cristo Jesús, está enemistado con Dios. No tenés paz con Dios. Cristo vino a traer la paz. Pero eso no es, solamente como Francisco La Puebla dice, no, que Cristo no es el Señor de la iglesia. Digo yo en ese comentario maté un gente. ¿Cómo es posible? No, que es para Jerusalén, no para allá, para ellos. ¿Cómo es posible? Mateo en Efesios 2:14 dice que Él hizo la paz para ambos pueblos. Si no lo leyeron nunca, le dije una vez uno, Efesios 2:11, Él hizo la paz para el pueblo, ya no judío ni gentil. Él trajo la paz, rompió esa barrera que estaba, y todos ahora podemos adorar, y todos somos sacerdotes. Entonces debemos entender eso. Lamentablemente se encierran en un sistema escatológico que alguien dice y no estudian las escrituras, no quieren indagar, y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando en 1 Corintios 15, versículo 25, atento a lo que voy a decir. 1 Corintios 15, 25, el apóstol Pablo dice así: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo será abolido en la muerte. Pues Cristo debe reinar. Pablo nos dijo, pues Cristo deberá reinar en un milenio. Dentro de un milenio, pues es importante, yo ya voy a volver a las predicaciones expositivas texto por texto, como dice con Romanos, para que hoy no nos podemos escapar. Pero acá, exegéticamente dice, pero Cristo debe reinar. Está hablando tiempo presente. Yo no lo entiendo mucho, lo tengo en primer grado, pero que hasta que un chico puede llegar a conocer, entender que lo que está hablando ahí, está hablando de tiempo presente. No está diciendo, pero Cristo reinará cuando Él venga dentro de 1000 años. No, dice, Cristo debe reinar, dice, reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, y el otro enemigo que será abolido de la muerte, porque Dios ha puesto todo en su creación bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le fueron sujetas, es evidente que se exceptúa de aquel que se ha sometido a él todas las cosas, y cuando haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Dice que cuando termine este tiempo, suena la trompeta, y en el juicio final venga todo, y venga ya, vayamos a vivir con Él. Él también se sujetará al Padre, y dice, se acabó. Pablo lo dice acá en 1 Corintios, la resurrección de los muertos, pero hablaba 1000 años. Nunca apareció. Lo invito a que abran sus Biblias sin ánimo de pelear ni contender, yo tengo la razón escatológica. No, que abran su Biblia, y si pueden encontrar a Cristo, y si pueden encontrar a Pablo, por favor, en su Biblia, hablando de un reino milenial o de un templo que se va a construir. Nunca lo van a encontrar por los apóstoles, nada, todo lo contrario, hablan de un reino que ya había llegado, de que el reino que Cristo está reinando, que era espiritual. Cuando hablan de vamos a decir, porque dicen, no, porque esto no sucedió, porque no viste que los enemigos todavía siguen estando, Israel sigue peleando, así que Cristo no trajo la paz. Pero si ustedes ven en Colosenses 2, versículo 16, 2.14 San Hernando, ¿sí?
2.14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra vosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio clavando en la cruz, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cuando ustedes leen, por eso yo les pedí que escuchen por favor Miqueas y con su audio Biblia, o la lean, ahí habla de vencer a los enemigos. Pero Cristo cuando habla, no está hablando, dice, y matarlos. No sean bonarches, amarse a los enemigos. Entonces, ¿qué está hablando? Lo que él venció en la cruz fue principados y potestades que estaban celebrando ahí, que estaban muriendo, y él los venció en la cruz. Esos son los enemigos. Tanto Pablo, Pablo y Cristo, y los apóstoles hablan de potestades, de enemigos espirituales que han sido vencidos. Esos eran los enemigos, o sea que fueron en Hebreos 2, tengo otro texto, que es el último. Hebreos 2:14 en adelante es así, el escritor de los Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Él te libró, ese es el enemigo, que él te libró del poder del diablo, él te libró de la esclavitud. Hay lucha todavía, pero eso es lo que hizo Cristo. No, pero Cristo falta que el Mesías venga y reine 1000 años y que se acaben toda esta guerra y que Jerusalén, porque vos sos que estás en contra de los judíos, eso es lo que sucede. No estamos orando porque Dios pueda salvar, que venga salvando a muchos, ¿no? Entre ellos y entre los gentiles que vienen salvando su plan de salvación. Todos son un olivo, vamos siendo injertados en Cristo. Pero ¿qué sucede? Las escrituras dicen esto y esto hay que hablar. Por eso cuando yo durante toda la semana digo, oh Padre, lléneme de su santo poder, como Miqueas dice, pero yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Pero no para estar gritando, hablando en lengua, sino para decir lo que dice la escritura, así dice Jehová, así. No, que dice, no, pero no tienes otro profeta. No, que tengo allá siempre me profetiza lo malo. No. Isaías, también tampoco Isaías quería, pero no, Isaías venía también decía lo mismo. Daniel. Entonces, todos decían, así hablaré ciertamente lo que dice Jehová. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que en el 5 habla de eso, o sea, de que el reino en sí era espiritual. ¿Se puede llegar a entender? Bueno, voy a tratar de apurarme para poner... en el capítulo 6 y 7 que ve por arriba, en sí estos dos capítulos, quiero cerrar con una parte. Quería ver una cosa antes de irme del 6, en el 6, a ver, en el 6 y 8 es... un momento. No, el texto que leí al principio. 6, 6, 8. 6 y 8, ¿no? 6, 8. Exacto. Pero, estoy en Hebreos, con razón, que no encontraba yo. No le voy a faltar. Porque miré el reloj y me apuré. El 6 y 8, por eso que no entraba, en Hebreos 6 y 8. Ahí está. Ahora lo explico. En el 6 y 7 lo voy a explicar por arriba. Pero voy a frenar en el 6 y 8 para explicar una cosita. En el 6 y 7 vamos a ver que estos dos últimos capítulos que le ha explicado uno del pájaro, el profeta, vamos a decir que habla de nuevo del pecado, porque ya hablamos que este libro está escrito en varios años, entonces ahí vuelve a tocar el tema del pecado, cómo Jehová contiende contra ellos, ¿no? Que hay un juicio, ellos tenían que confesar sus pecados, bueno, hay como un pleito, vamos a decir, como un juicio, donde el profeta es representado así como un fiscal de parte de Dios, ¿no? En nombre de Jehová, y él llama a los collados y vamos a decir a los montes, para que sean, es como un símbolo, ¿no? De la justicia que ellos participan, vamos a decir, es como el tribunal y los jueces que llaman ahí para que participen sobre el pecado de Judá, ¿no? Y Samaria, y él empieza a acusarlo, entran en algo así, ¿no? Es como, no sé cómo decirlo, es como alegórico, así se debe interpretar, es como una alegoría, porque llamo a los collados, llamo por testigos a los montes, claro, si los montes no, entonces debemos entender, no decir, el profeta dice, yo lo veo, pero esto no podemos tomar literal todo, lo que dice el profeta, porque ¿cómo va a llamar a los collados? Entonces,
El 6.8, dice, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Como decía el himno y como dice el sermón. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? En el 6.8 dice así: Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Si nosotros fuéramos moralistas, decíamos, bueno, amar la justicia demanda el Señor, sino practicar la justicia, decía, bueno, hacer lo correcto, lo justo, ya lo sé, Daniel. Pero bueno, vas a poder hacer lo correcto y lo justo si primero no has sido justificado por medio de Cristo, porque ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, y Él hizo la paz entre Dios y nosotros. Entonces por medio de Él tenemos paz y hemos sido justificados. Es la justicia, vamos a decir, la justicia que Dios nos puso. Entonces, para poder hacer, si vos querés hacer la voluntad de Dios, primero tenés que haber sido justificado. ¿Has sido justificado? ¿Cómo sé si fue justificado o no? Entonces, debemos hacer una pregunta, examinarnos nosotros mismos. ¿He sido justificado yo? Entonces, de ahí, hacer si eres cristiano, sabes que has sido justificado. ¿Por qué has sido justificado? Porque las escrituras me dicen que me muestran mi condición espiritual, que estoy mal ante Dios, que necesito un Salvador, que no es por mí, ni porque levanto la mano, ni es mi fe, sino que descanso en la obra que Cristo hizo, que cargó mis pecados por medio en la cruz, tanto en su vida activa o pasiva, tanto en la cruz, que Él resucitó al tercer día, me dio vida a mí también juntamente con Él, estoy con Cristo, estoy sentado en los lugares celestiales. ¿Yo lo creo? Sí, pero ¿porque yo hice algo? No, porque es lo que dice acá atrás mío. Efesios 2:8 y 9, por eso tiene el cartel. Porque es por su gracia, es por medio, es por medio, es un medio nada más donde yo me agarro. Esa es la fe, es un medio que Él me da, nada más, no es nada mío. Entonces, creo todo que es por gracia. Como decía el Puyo, si alguien me pregunta qué es un calvinista, bueno, no quiero hablar de eso, pero él sí hablaba que nosotros queremos la soberanía, digo que no es nada de nosotros, así lo podemos definir. ¿Qué creen ustedes? Creemos que todo depende de Dios, que Él es soberano. No dice nada, como el libro que está leyendo vos, la soberanía de Dios, todo de Él. Entonces, ¿qué sucede? Para poder hacer justicia, ¿qué demanda Dios? Primero que haya sido justificado. Después uno es un resultado de las cosas que vas a hacer, es el poder de Dios operando en ti, por medio de ti, transformando tu conciencia, tu voluntad, para llevarlo, para ser digno del llamamiento de la que has sido llamada, o has sido llamado, el que está escuchando. Entonces, es así, vas a poder practicar justicia y rectitud, porque has sido justificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y todas las cosas que hago son rectas y justas delante de Él. Me equivoqué, hice esto, pido perdón, otra vez de nuevo a Él, ante el tribunal como Padre, esta vez. Amar la misericordia. Sabemos que la misericordia es no darle a la persona lo que se merece. Castigo. O sea, castigo. ¿Qué me merezco yo? Yo me merezco ir al infierno. Así. Me merezco ir al infierno por haber ofendido a un Dios tan santo y bueno. Entonces, le dice, ¿qué te mereces? Pero en su misericordia le dice, no te voy a dar eso. Tengo misericordia de ti. Entonces, en misericordia, quieres hacer también, hacer misericordia, ¿qué sucede? Debemos hacer misericordia con nuestros hermanos. Te ofendieron, te gritó, te hizo esto. Ponerte a cuenta antes que te ponga el sol. No decir, te lo mereces que te trata así. No te lo mereces, sí, puede ser. Pero hacer misericordia es decir, no, estuve mal, a pesar de que esta cosa. Y tratar de tener misericordia mientras podemos con los hermanos. También dice el apóstol, estar en paz con todo, si es posible, dice, pero principalmente con los hermanos, estar en paz, porque con otro no se puede, porque él hace paz con un peleador y él no quiere, porque no va a querer. Él te va a querer que vos pelees y que incluso capaz que va a querer pelear vos también, porque te va a querer juntar eso a espíritu, por decir, de pelea. Pero con un cristiano no. Entonces tenemos que tratar de hacer misericordia, pero tratar de estar en paz si podemos. El apóstol dice, si podéis, si está al alcance de ustedes, estén en paz. En paz. No tengo mucho tiempo de hablar más. Entonces hacer misericordia es eso. Y andar humildemente con tu Dios. Andar humilde con tu Dios. Ahí dentro de un rato va a escuchar. Declaro, en nombre de Dios, ato te barrio la cera. Ahora suelto las bendiciones sobre tu vida.
ayer estaba buscando una información, pongo YouTube y ya vi, cuando vi cómo se paró atrás del púlpito, bajé la cabeza, así, era la madrugada, así eran las 3, 2 de la mañana, y vi el predicador se paró así. Y ya cuando se paró así ya me dio ganas de llorar casi. Ya lo vi que estaba orgulloso, levantó el pecho así como pollo, se paró así. Y hizo así, voy a hacer una sola palabra. ¡Vamos a abrir nuestra Biblia! Así hablan, así. Y yo, ¿por qué tienes que hablar así? Digo yo. Y yo hago lo que tengo, pero no quiero hacer, pero la voz la pone así. Parecía como que tiene más poder esa la emoción. Y dice, vamos a abrir la Biblia así, dice, y le pido que no oren por mí, porque yo sé bien lo que el mensaje que tengo que traer, hermanos. Si usted quiere orar por mí, yo sé bien el mensaje que traigo. Yo le diría que ore por usted, hermano. Y yo dije, y soy humilde delante de Dios. ¿Cree que yo me merezco estar acá atrás? Yo lo hago porque no hay nadie, vamos a decir, que haya tenido los pantalones de decir, me voy a levantar, no importa lo de la prosperidad, no importa los otros. Yo tengo primer grado, yo no tengo ni secundaria. Conozco muchos que me aventajan, hasta tienen títulos universitarios. ¿Saben cómo preparar una tesis y un bosquejo? Vos me mirás mi papel, vos decís, parece el de primaria tiene mejor que yo, que mis papelitos. Entonces, confío en lo que es un poco la materia homilética, pero no pongo en primer lugar la homilética, no pongo la hermenéutica. Son materias dispensables, creo que para todo se debe preparar. Pero si no tienes el poder de Dios, no vas a tener el mensaje de Dios. Tenés que tener el poder de Dios. Cuando hablas, tenés que hablar convencidamente de que lo creí, por lo tanto hablé. Entonces, ¿sí? Y a la misma vez tenés que tener un equilibrio con la humildad delante de Dios. Yo no soy mayor, yo no le puedo declarar a Dios, declarar, decirle esto, y ¿por qué hablas así en mi vida? ¿No ves que yo, acaso no entendés? Mirá lo que le diste a ese. Yo no lo tengo. ¿Hace cuánto que te lo pido? Andar humilde ante Dios. Dios no lo quiso. Bajo la cabeza y digo, no lo quiso. Alabado sea el nombre de Dios. Dios dio, Dios quitó. No me lo dará quizás en esta vida. Me dirá en otra vida y no sabré de esta vida lo que fue tal cosa tener. Pero Dios dio, Dios quitó, Dios es así. Andar humilde ante Dios, no importa. Entonces, pero muchos son arrogantes ante Dios. Entonces, se puede entender, todo el pueblo andaba mal, todo el pueblo hacía lo que quería, y Dios le mandaba eso. ¿A quién miraré? Isaías, no se acuerda, 66:2 me parece que algo así. Al que es pobre de espíritu y tembla ante mi palabra. A ese miraré. Al que es pobre de espíritu, al que sabe que no es nada, al que a mí me necesita y tiembla ante mira mi palabra y dice, ay de mí que no puedo cumplir esto. Tengo que confiar solamente en Cristo, en Él solamente, me tengo que apoyar en Él, porque yo no puedo andar. Ese tiembla ante mi palabra, Él tiembla ante mi palabra. No dice, yo he cumplido, yo diezmo, yo doy ofrenda, no soy como aquel que está allá. Mira lo que he hecho esta iglesia, lo que he hecho con esto, traigo 40 convertidos por semana, mira todos los que, mira, no, Él mira continuamente y se mira, y viene y se mira, y sabe que Él lucha todavía por el poder que está dentro de Él, gracias a Él, la gracia de Cristo operando en su vida, todavía no lo ha logrado, pero Él camina, pues dice Filipenses 3, ¿no? Se va desechando continuamente de lo que es y quiere llegar, alcanzar a Cristo, dejar todas las cosas como estiércol, como basura, desechando hasta Pablo, decía que le iban a dar y decían, he dejado todo por Cristo, no tengo nada. Se consideraba humilde, mientras tenga un trapo para ponerme y tener algo con estas cadenas que estoy acá, estoy bien con mi Dios. Yo estoy bien con mi Dios. Entonces debemos ser humildes ante Dios. Para cerrar, en el 7:18 dice así, que Dios, acá hace una doxología, y termina,
¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Volverá a complacerse con nosotros. Bueno, y sigue hablando. En el 20 dice, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, la cual juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Bueno, ¿qué está hablando? Hace una doxología, es una alabanza. Él dice, él alaba a su Dios diciendo, mira lo que somos, lo que hemos hecho, o cómo nos comportamos en la semana. ¿Qué Dios hay? ¿Qué Dios? ¿Ustedes tienen algún Dios? El Dios que le pone esa comida, el Dios que le prende la vela. Yo fui a comprar al mercado comunitario, estaba San Cayetano, como parecía, no sé, todo un montón de velas tenía ahí. ¿Qué Dios de eso? ¿Cuál de esos dioses puede perdonar el pecado? Podés depositar tu confianza y no te soy uno con el universo, soy esto, aquello, me va el trabajito a San Cayetano, aquel le da el nudo y me da la novia. No, el Dios que puede perdonarte tu pecado. ¿Estás seguro que el día que mueras y te presentes frente al tribunal de Dios, puedas pararte así y decir, ¿por qué estás acá? Por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en mi vida. Yo no he hecho nada, ni la fe, ni nada, fue todo lo que usted me dio. Fue por gracia. Usted puso querer y hacer en mí. Entonces, confío solamente en Él. Entonces, es por eso. ¿Qué Dios hay que pueda perdonar el pecado? Quizás no puedas tener todas las cosas en tu vida, pero lo más importante en tu vida es si has sido perdonado tu pecado. Si el día de mañana, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 20, a los 15, o a la edad que tengas, dice, vengo a pedir tu vida. Y lo más importante era si estabas a cuenta con Dios. Y Dios dice, tu cuenta ha sido saldada en la cruz. Y venga el Señor y te dice, ven hija amada, entra. Eso es lo más importante. No estas cosas que vemos, que le cobran, el pastor debe estar bien asalariado y no quiero entrar más con eso porque me pongo loco. Pero me pone mal esa cosa. Entonces debemos entender eso, que Dios es un Dios de misericordia. Dios se complace en perdonarte. Pecaste en la semana, ya termino, pecaste en la semana, te caíste una vez, 2, 3, dice, yo me complazco en perdonarte. Y no jugues conmigo que ahora porque gracias salvo siempre sin salvo y peco todas las veces que quiero para que sobreabunde la gracia. No, pero si venís con un corazón y decís, otra vez, Padre, otra vez, yo me complazco en perdonarte. Pero ¿cómo es posible si yo no lo puedo hacer? Yo me complazco en perdonarte. Miqueas dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y que pasa por alto? Entonces Dios se complace en perdonarte. No sabemos por qué, pero tampoco podemos jugar con Dios. Hay que decirle, Dios me perdona y hago lo que quiero. Pero Dios mira tu corazón y dice, otra vez. Y si vas y Dios otra vez te perdona, porque ya pagó todos tus pecados. Voy a cerrar con esto. En las sinagogas, en la tarde, esto para cerrar, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, el primer día del año religioso, como decir, de todo judío ortodoxo sabe lo que estoy hablando, se va a la tarde un río o un arroyo, y vamos a decir con un gesto que es simbólico, era vacía un agua, vamos a decir en el agua, se va a un río así, el día de Yom Kippur, y él de su bolsillo saca así, vamos a decir, es como un simbolismo que él hace, y es como que tira sus pecados, ¿no? Y recita estos tres versículos. Este acto simbólico se llama Tashrich, es lo que significa, tú arrojarás lejos nuestros pecados, que dice, volverá a complacerse de nosotros y hallará nuestra iniquidad, y sí arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Entonces el judío va todos los días así, ese día, y tira así como simbolismo, y dice, nuestros pecados fueron ahí. ¿Te das cuenta lo que Dios te ha dado? Lo que está atrás mío, ese versículo, esos dos versículos. Nosotros no sabemos que fuimos salvos por gracia, y esa obra ha sido por Cristo en el Calvario, que Él ha cargado nuestros pecados, Él fue castigado, ¿no? Él llevó nuestras iniquidades, Él sufrió por ti. Yo no lo entiendo, dice que no pecó ni hasta con la mente. Ningún pecado. ¿Cómo es posible? Si nuestras obras, hasta las obras más buenas que podemos hacer, están cargadas de pecado, dice la Confesión de 1689.
Entonces sabemos que nosotros continuamente pecamos, pero Él dice que entonces nosotros, Él no ha perdonado nuestro pecado, ha llevado toda nuestra iniquidad. Es el Cordero que ha quitado el pecado del mundo, de todo aquello que Dios le ha dado. Eso es un poco del libro de Miquea, ¿no? Es un Dios, ¿quién Dios como tú? ¿Qué es lo que demanda Dios de ti? Entonces ya sabemos lo que demanda, andar con justicia. Ahora que eres cristiano, leer las escrituras, así dice el Señor. No quiero, no, el Señor dice esto, me cuesta, voy a luchar, Señor, denme fuerza, denme el poder que dice acá, Miquea, para poder vencer esto. Me caí de nuevo, Señor, otra vez, me levanto. Y está ahí, hacer justicia, andar con rectitud, ser humilde, ¿eh? ¿Qué mandaba? Ayudar a la abuelita, como dice, a las viudas. Dios mandaba todas las viudas que tenían en el pueblo, yo quiero que las ayuden a ellos, quiero que ayuden a los otros. ¿Ellos qué serían? No, vamos, ¿qué hacían los fariseos? Se sentaban ahí y decían, penaban. A ver, dice Lucas, la monedita de cobre que cayó de la viuda. Estaban sentados, y ustedes lo leen y ellos lo dicen que no quiero hablar de eso. Pero ellos estaban sacando hasta las viudas, todos lo estaban sacando todo, lo estaban desplomando. Entonces, bueno, Cristo mismo viene, aparece esto, empieza con el látigo y más de lo mismo, pero no voy a terminar más. Así que vamos a orar y vamos a terminar. Ve lo que hablaba, ahí están persiguiendo a unos ladrones. Ahí viene la policía. Bueno, ellos dicen otro nombre, acá no hay policía. No, esto es en vivo y directo al barrio lo que sucede acá en mi barrio. Tirando tiros frente de acá. Esto es lo que sucede, ve ahí está la policía. Al frente de casa, ahí va, y corriendo. Bueno, amado Padre, te pedimos que nos protege, porque estés protegiendo, porque vivimos en estos barrios donde la justicia no prevalece, vemos que hay delincuencia ahí en las calles, y es muy difícil abrir las puertas de casa con mi esposa para poder predicar. Pero usted me mandó que lleve este mensaje, y confío en el poder de usted, pero también confío que usted nos esté guardando con sus ángeles, porque sabemos que toda potestad le ha dado el Señor Jesucristo, y nada puede caer en un cabello, ni nada, ni un pajarito, sin que usted lo haya decretado. Por eso confiamos en su providencia, que nos esté protegiendo siempre de las cosas, de las balas que tiran al aire, y sabemos que usted ha establecido un día donde nuestras vidas usted las pedirá, ni un momento antes ni un momento después. Por eso le pedimos hacer justicia, lo que usted manda, ir y predicar la palabra de Dios, no importa cómo sea. Pero le pido también que nos mandó el medio de gracia, que es la oración, que nos esté protegiendo. Así que vamos a cerrar nuestro servicio, y como siempre le decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.